En los músculos del antebrazo vamos a distinguir tres grupos, los cuales son el grupo anterior, que incluye principalmente músculos flexores, el grupo lateral y el grupo posterior, los cuales incluyen músculos extensores. En el compartimiento anterior se disponen de tres planos, los cuales son el plano superficial, el plano intermedio y el plano profundo. En general, estos músculos se asocian con movimientos de la articulación de la muñeca, con la flexión de los dedos incluido el pulgar y la pronación. También estos músculos están inervados por el nervio mediano y a excepción del músculo flexor cubital del carpo y la mitad medial del músculo flexor profundo de los dedos, los cuales van a estar inervados por el nervio cubital. En el plano superficial, los músculos se conocen como epitrocleares y tienen un origen común en el epicóndilo medial del húmero a excepción del pronador redondo. Estos músculos se van a extender distalmente desde el antebrazo hasta la mano. Comenzamos este plano con el músculo flexor cubital del carpo o también llamado cubital anterior. Este es el músculo más interno y medial de los epitrocleares. Tiene un origen alargado lineal desde el olecranon y el borde posterior del cúbito, además de otro origen en el epicóndilo medial del húmero en la cabeza humeral. Su inserción está dada por dos tendones, uno en el hueso pisiforme y otro en la base del quinto metacarpiano. Las fibras musculares convergen en un tendón que se dirige distalmente y se inserta en el hueso pisiforme de la muñeca. Desde aquí, la fuerza se transmite al hueso canchoso de la muñeca y a la base del quinto metacarpiano por dos ligamentos, el pisiganchoso y el pisimetacarpiano. Las relaciones de este músculo están entre sus dos haces de inserción por el canal llamado epitrócleo olecraniano, donde pasa el nervio cubital. Su cara interna se halla cubierta por la aponeurosis y por la piel. La cara externa está en relación con el flexor común superficial de los dedos, el flexor común profundo de los dedos y el pronador cuadrado. También se relaciona con el nervio, arteria y venas cubitales. Las acciones de este músculo consisten en la flexión y aducción de la mano a nivel de la articulación radiocarpiana. La inervación del músculo flexor cubital del carpo proviene del plexo braquial a través del nervio cubital C7 a T1. La irrigación recibe su suministro de sangre arterial a través de tres rutas diferentes. En la proximidad, una rama de la arteria recurrente cubital posterior irriga el músculo a medida que pasa entre las cabezas humeral y cubital. Las ramas de la arteria cubital irrigan las partes media y distal del músculo, con una irrigación accesoria también presente distalmente a través de la arteria colateral cubital inferior. Palmar largo. Músculo que se sitúa entre los músculos del flexor cubital del carpo y el flexor radial del carpo. Es fusiforme con un tendón largo que pasa por la mano y está ausente en cerca del 15% de la población. Su origen está en el epicóndilo medial del húmero, por medio del tendón común de los flexores. Sus fibras siguen un recorrido oblicuo y se inserta en el retináculo flexor y en una gruesa capa de fascia profunda llamada aponeurosis palmar, situada bajo la piel y unida a ella en la palma y en los dedos. Dentro de sus relaciones anatómicas, la cara posterior cubre al flexor común superficial de los dedos y al flexor propio del pulgar por fuera, y en su parte superior se relaciona con el pronador redondo y más abajo se halla separado del borde interno del supinador largo por un espacio a lo largo de cuyo fondo se deslizan la arteria radial y sus venas. Este lugar, conocido como canal del pulso, por dentro está en relación con el palmar menor. Dentro de sus acciones, flexiona la mano y tensa la palma por medio de la estabilización de la aponeurosis palmar. Su inervación es por el nervio mediano, ramas C7 y C8, una rama de los cordones medial y lateral del plexo braquial.
Su irrigación es dada por la arteria cubital. Flexor radial del carpo. Este músculo se sitúa lateral al palmar largo y cuenta con un tendón prominente y largo en la mitad distal del antebrazo. Dicho tendón se coloca justo lateral a la línea media. El músculo se origina en el epicóndilo medial del húmero a través del tendón flexor común y la fascia circundante, que es fascia antebraquial y tabiques intermusculares. Este tendón es un origen común de los 6 músculos flexores largos del antebrazo, los cuales son el flexor radial del carpo, el palmar largo, el flexor cubital del carpo, el pronador redondo, el flexor superficial y profundo de los dedos. El tendón del flexor radial del carpo pasa por un compartimento formado por un hueso y fascia en la zona lateral de la superficie interior de la muñeca y se inserta en las superficies anteriores de las bases del segundo y tercer metacarpiano. En sus relaciones anatómicas se encuentra profundo a la piel del antebrazo y superficial al músculo flexor superficial de los dedos. Es lateral al palmar largo y medial al pronador redondo en su parte proximal, al igual que al músculo braquiorradial. Por su parte distal, en la mano, las fibras tendinosas de unión se encuentran profundamente en la cabeza oblicua del músculo abductor del pulgar. Y en la parte proximal de la muñeca, la arteria radial se extiende entre los tendones de los músculos flexores radial del carpo y el braquiorradial, marcando un lugar común para su palpación con el fin de medir el pulso radial de una persona. La acción de este músculo se centra en la flexión y abducción radial de la mano. Su inervación proviene de los cordones medial y lateral del plexo braquial a través del nervio mediano C6 a C7 y su irrigación está dada por la arteria radial. Pronador redondo. Este músculo ocupa la parte más externa de la capa superficial y tiene 2 orígenes, uno en el epicóndilo medial y en la cresta supracondylia del húmero, así como en una pequeña zona lineal en el borde medial de la apófisis coronoides del cúbito. Cruza el antebrazo y se inserta en una zona rugosa ovalada en la superficie lateral del radio, aproximadamente en el punto medio del hueso. En sus relaciones anatómicas, su cara anterior está cubierta por aponeurosis y por la piel. En su parte externa por los músculos primer y segundo radial externo. Su cara posterior está en relación con el braquial anterior y con el flexor común de los dedos en su borde externo. En su parte superior forma junto con el borde interno del supinador largo un ángulo abierto hacia arriba donde se introducen el bíceps y el braquial anterior, así como los vasos humerales y el nervio mediano. Este último a menudo sale de la fosa cubital pasando entre las cabezas humeral y cubital del músculo. Su acción principal consiste en poner el antebrazo en pronación, para lo cual hace girar el radio de afuera adentro. Su inervación está dada por el nervio mediano, raíz de C6 a C7, que es una rama del plexo braquial, el cual comienza de C5 a T1. Su irrigación está dada por la arteria cubital y radial. Flexor superficial de los dedos. Este es el músculo más grande del compartimiento anterior del antebrazo. Algunas fuentes clasifican alternativamente este músculo como una capa intermedia independiente de la parte anterior del antebrazo y se encuentra entre los grupos superficial y profundo. Tiene 3 orígenes, uno en el epicóndilo medial, en el hueso humeral, el segundo en la apófisis coronoides del hueso cúbito y el tercero sobre la mitad proximal del borde anterior del radio. Este músculo se organiza en capas o estratos superficiales y profundos en la zona distal del antebrazo. Cada capa emite 2 tendones que pasan por el túnel del carpo de la muñeca. Los tendones de la capa superficial se dirigen a los dedos 3 y 4, los cuales son el anular y medio,
mientras que los tendones de la capa profunda se insertan en los dedos 2 y 5, los cuales son el índice y el meñique. Este se encuentra en el compartimiento anterior del antebrazo que está superficial al flexor profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar. También está profundo a los músculos pronador redondo, el palmar largo, el flexor radial del carpo y el flexor cubital. Las dos cabezas del flexor superficial de los dedos forman un arco muscular a través del cual pasan el nervio mediano y la arteria cubital. Sus tendones se bifurcan y generan una especie de hueco en medio llamados tendones perforados, por donde pasa el tendón perforante del músculo flexor profundo de los dedos. La acción de este músculo consiste en la flexión de los dedos 2 a 5 en las articulaciones interfalángicas proximales y metacarpofalángicas. A diferencia del flexor profundo de los dedos, este músculo tiene movimientos musculares independientes para los 4 dedos, permitiéndole flexionar los dedos individualmente en las articulaciones interfalángicas proximales y también ayuda a la flexión de la muñeca. La inervación está dada por ramas musculares del nervio mediano derivada de las raíces C8 y T1, que surgen de los cordones medial y lateral del plexo braquial. El riego sanguíneo arterial primario se deriva de la arteria cubital y su rama recurrente anterior. Además de las ramas de la arteria cubital, las superficies anterior y lateral del músculo están irrigadas por una rama de la arteria radial y su superficie posterior. También recibe ramas de la arteria mediana. Flexor profundo de los dedos. Es un músculo bastante ancho que ocupa la parte interna de la tercera capa de los músculos del antebrazo. Su origen está en la mitad proximal de la superficie anterior del cúbito y membrana interósea. Su inserción es por medio de 4 tendones que se insertan en las superficies palmares de las falanges distales, que son las terceras falanges, de los dedos índice, medio, anular y meñique. Tienen los tendones perforantes que se insertan en medio de los tendones perforados del flexor superficial de los dedos. En sus relaciones anatómicas se localiza en la profundidad del músculo flexor superficial de los dedos a lo largo de todo su recorrido y en el antebrazo. El nervio mediano cruza la parte lateral de la superficie interior del músculo. Dentro de sus funciones, flexiona las articulaciones interfalángicas distales de los dedos 2 a 5. También puede flexionar las articulaciones metacarpofalángicas de estos dedos y la articulación de la muñeca, ya que los tendones cruzan la muñeca, por lo que también puede flexionar dicha articulación. Su inervación en la porción medial está dada por el nervio cubital de C7 a T1 para el quinto y la mitad del cuarto dígito. En su porción lateral está dada por la rama interósea anterior del nervio mediano de las ramas C8 a T1 para el segundo y tercer dígito. Su irrigación es por la arteria cubital e interósea anterior. Flexor largo del pulgar. Es un músculo largo del antebrazo perteneciente a los flexores profundos de la región, dado que se encuentra en el antebrazo pero se inserta en la mano. El flexor largo del pulgar también se clasifica como uno de los músculos extrínsecos de la mano. Es bastante variable y ocasionalmente se puede mezclar con el flexor superficial de los dedos y flexor profundo de los dedos o el pronador redondo. En una pequeña parte de la población, este músculo puede incluso estar ausente. Su origen es en la superficie anterior del radio y membrana interósea. Su único tendón alargado pasa por el túnel del carpo laterales a los tendones del flexor superficial de los dedos y el flexor profundo llegando al lugar donde se inserta en la base de la falange distal del pulgar. En sus relaciones anatómicas se encuentra lateral al flexor profundo de los dedos. Estos dos músculos forman un surco en el que el nervio interóseo anterior, la arteria y la vena
corren sobre la superficie anterior de la membrana interósea. En la muñeca, la vaina tendinosa del flexor largo del pulgar pasa por debajo del retináculo flexor entre el oponente del pulgar y la cabeza oblicua del músculo abductor del pulgar. Dentro de sus acciones, produce la flexión de la segunda falange del pulgar sobre la primera en la articulación interfalángica. También flexiona el pulgar en la articulación metacarpofalángica y contribuye a la flexión de la muñeca. Este músculo recibe inervación de la rama interósea anterior del nervio mediano, derivada de las raíces espinales C7 y C8. Su irrigación es por medio de la arteria interósea anterior y la arteria radial. Pronador cuadrado. Este músculo es de forma cuadrangular, delgado, corto y plano, que se sitúa en la zona distal del antebrazo, siendo el más corto y profundo de la región anterior. Su origen está dado en la superficie anterior distal del cúbito. Sus fibras se dirigen hacia afuera y van a terminar directamente en la cuarta parte inferior de la cara anterior y borde anterior del radio. Al ser el músculo más profundo del compartimiento anterior, se encuentra debajo de los flexores profundos del antebrazo restantes, que son el flexor profundo de los dedos y el largo del pulgar. También se localiza distalmente en el antebrazo, cubriendo la membrana interósea superficialmente. Dentro de sus acciones realiza la pronación del antebrazo a nivel de las articulaciones radiocubitales. Este músculo está inervado por el nervio interóseo anterior del antebrazo, con contribuciones principalmente de los nervios espinales C7 y C8. El nervio interóseo anterior es una rama del nervio mediano que se origina en el plexo braquial. Su irrigación está dada por la arteria interósea anterior. Y comenzaríamos entonces pues con lo que sería el largo supinador, o como se le conoce normalmente también braquiorradial. Y es que empezamos con este porque lo encontramos siendo el músculo más superficial del compartimiento de la región lateral del antebrazo. Por esto mismo, pues, es normal que se encuentre en relación con la piel y con la aponeurosis superficial, siendo su cara externa la que se relaciona con ello. Y va a tomar su origen desde la cresta superior al epicóndilo lateral del húmero y el tabique intermuscular lateral, terminando por insertarse por arriba en el borde externo del húmero, por debajo del canal de torsión y en el tabique intermuscular externo, y ya terminando en la base de la apófisis estiloides del radio. Y se puede decir que se relaciona por su cara interna, o más bien cubre parcialmente por esta cara al húmero, a los dos radiales, a la inserción radial del pronador redondo, y también se encuentra cubriendo al radio. O sea, hace que si quitáramos este músculo, estos músculos son los que se verían a simple vista. Por su borde superoposterior encontramos pues, que está relacionado propiamente con el vasto externo, y por su borde superinferior encontramos su relación con el primer radial, o como también se le conoce, el extensor radial largo del carpo. Encontramos que este nervio está inervado por el nervio radial proveniente C5 y C6, y su vascularización, o más bien está irrigado por la arteria recurrente radial, y su función ayuda básicamente a los movimientos del codo y del antebrazo.
Más propiamente va a servir como flexor del antebrazo sobre el brazo y también como pronador o supinador, ya dependiendo de cómo se encuentre el antebrazo, en supinación o en pronación completa. Y ahora continuando con la región lateral del antebrazo, encontramos al extensor radial largo del carpo, o como yo le había llamado antes, también se le conoce como el primer radial externo. Vamos a encontrar el origen de este, ya que se va a extender desde la extremidad inferior del húmero y va a terminar propiamente la extremidad superior del segundo metacarpiano, o mejor, más propiamente dicho, va a terminar la cara dorsal de este. Y como había dicho en el braquiorradial o supinador largo, este se va a encontrar cubierto parcialmente por el braquiorradial y por la aponeurosis superficial. Y a su vez, este mismo músculo va a estar cubriendo al segundo radial, o que también se le conoce como extensor radial corto del carpo, y a la articulación del codo con la muñeca. Su inervación va a estar dada por el nervio radial de C6 y C7 y su vascularización, o más bien lo va a irrigar la arteria radial. Y su función básicamente se va a basar en la extensión y abducción de la muñeca. Y bueno, continuando de misma forma con la región lateral del antebrazo, el que sigue o el que vamos a encontrar después va a ser el extensor radial corto del carpo, o como también se le conoce, el segundo radial externo del carpo. Y es que este se va a encontrar situado por dentro del anterior y se extiende más o menos paralelamente a él. Su origen va a estar dado desde la extremidad inferior del húmero, más en específico en el epicóndilo lateral de este, incluyéndose por su origen el tendón común, y va a finalizar o va a terminar insertándose en la extremidad superior del tercer metacarpiano, más en específico en su base dorsal. Ahora, como había mencionado, este músculo se va a encontrar dentro del anterior y se va a extender casi paralelamente a él, o sea que va a contar con la misma inervación proveniente del nervio radial de C6 y C7, igual lo va a irrigar la misma arteria radial, y su función va a estar igual que la anterior, de la extensión y aducción de la muñeca, aunque Continuando está entonces aportando un poco propiamente, menos que la anterior. el músculo que encontraríamos a continuación sería el supinador, el cual es el más profundo de los músculos externos del antebrazo y se halla situado en la parte superior y externa de este. Cubre la articulación cúbito-radial superior y envuelve la porción superior del radio. Se inserta en la parte superexterna del cúbito, en la cara posterior del ligamento anular y en el ligamento lateral externo de la articulación del codo, siendo este su origen, y termina en su cara externa y el anterior del radio, al nivel más o menos de la inserción del pronador redondo. Y algo que cabe mencionar sobre sus relaciones anatómicas, además de que cubría a los anteriores músculos mencionados, es que va a tomar cierta adherencia al ligamento lateral externo. Este músculo también se va a encontrar inervado por el nervio radial profundo proveniente de la rama C6. Se va a encontrar vascularizado, o más bien irrigado por la arteria recurrente radial. Y su función, como su nombre lo dice, va a ser la de supinar la
El abductor largo del pulgar va a ser curioso porque va a ser considerado un músculo profundo. Sin embargo, a su vez va a ser el músculo más externo de los músculos de este plano profundo. Y vamos a encontrar que va desde el antebrazo al dedo del pulgar. Más en específico, su origen va a estar dado o comprendido desde las superficies dorsales laterales del radio y el cúbito y la membrana interósea. Y su inserción final va a ser lateralmente en la base del primer metacarpiano. También este músculo, bueno, se le va a encontrar que está en el compartimiento posterior del antebrazo, en los cuales están los músculos que ayudan en los movimientos de la muñeca y del pulgar. Y pues va a estar encontrado justo por debajo del supinador y cubierta por el extensor común de los dedos y por el del meñique, o más bien cubriendo a estos músculos. Y por su cara anterior vamos a encontrar que este músculo va a estar cubierto por el cúbito, el ligamento interóseo, el radio, el trapecio y va a estar también cubriendo este músculo el primer metacarpiano. Y debido a su ubicación se va a relacionar con el supinador corto por fuera y por dentro con el extensor corto del pulgar. Su inervación va a estar dada por el nervio radial profundo, más en específico por las ramas de C6 y C7, y su vascularización va a estar dada por la arteria interósea posterior. Y pues como su nombre lo dice, su función va a consistir en la extensión del pulgar, pero más en específico en la abducción de la mano en la articulación de la muñeca y la abducción del pulgar. Bueno, ahora continuando con el extensor corto del pulgar, lo vamos a encontrar por dentro del anterior músculo mencionado, siendo la única diferencia que, pues, como su nombre lo dice, este es más corto y pequeño, y se va a originar desde la superficie dorsal del cuerpo del radio y la membrana interósea que se va a encontrar distal al origen del abductor largo del pulgar, hasta terminar insertándose en la base de la falange proximal del pulgar. Como ya había dicho anteriormente, se va a encontrar dentro del anterior músculo por lo que va a compartir sus mismas relaciones anatómicas. Este se va a encontrar igual inervado por el nervio radial profundo proveniente de las ramas de C6 y C7. Su vascularización va a estar dada por la arteria interósea posterior y su función, al igual que la anterior, va a constar de la extensión del pulgar y la abducción de la mano en la articulación de la muñeca, siendo, o más bien participando un poco menos que la anterior. Y bueno, continuando con los músculos del plano profundo, propiamente vamos a encontrar al extensor largo del pulgar, el cual va a estar situado por dentro del anterior músculo mencionado en la dispositiva anterior y va a ir desde la parte media del cuerpo cubital posterior y la membrana interósea hasta terminar insertándose en la base de la falange distal del pulgar, más en específico en la segunda falange del pulgar. Más específicamente dicho esto, se va a insertar en el tercio medio de la cara posterior del cúbito y en la misma cara del ligamento interóseo. Posteriormente sus fibras van a terminar en un tendón, el cual propiamente es el que se insertará en la extremidad superior de la falange del dedo pulgar. Y también vamos a encontrar este músculo porque va a estar cubierto por el extensor común de los dedos, el extensor propio del meñique y el cubital posterior. Y a su vez va a estar cubriendo al cúbito, al ligamento interóseo, al carpo, a los tendones de los radiales, al primer metacarpiano y a las dos falanges del pulgar, que es donde se va a terminar insertando. Además de que algo curioso de este músculo es que junto con el extensor corto del pulgar y el abductor largo del pulgar se va a formar propiamente lo que sería la tabaquera anatómica, ya que hablando de esto, cuando el extensor largo del pulgar y el corto se separan hacia la parte inferior del brazo y luego posteriormente se vuelven a juntar,
sus tendones hacia la extremidad superior del primer metacarpiano, va a quedar limitado entre ambos músculos un espacio, por decirlo de algún modo, oval, de que tiene forma de óvalo, y por el fondo de este hueco van a cruzar oblicuamente los tendones de los radiales y la arteria radial. Y este músculo ahora lo vamos a encontrar inervado por el nervio radial profundo proveniente de C6 y de C7. Su vascularización va a estar dada por la arteria interósea posterior y su función, como su nombre lo dice, únicamente se va a basar en la extensión del pulgar. Y ya por último encontraríamos lo que sería el músculo extensor propio del índice, el cual, al igual que los demás músculos, este también se encontraría por dentro del anterior y se extiende de la parte media del antebrazo a las falanges del índice. Más propiamente dicho, su origen va a ser desde la superficie posterior del cúbito y la membrana interósea hasta terminar insertándose en la expansión digital dorsal del índice. Y siendo esta última inserción gracias a un tendón cilíndrico, el cual, como había dicho, se insertará en la extremidad superior de la primer falange del índice. Ahora bien, en cuanto a sus relaciones anatómicas, cuando esté por encima del antebrazo va a presentar las mismas que el músculo anterior mencionado, o sea que va a presentar las mismas relaciones anatómicas que el extensor largo del pulgar. Pero al momento que pasa por encima de la mano, su tendón se va a relacionar por detrás con la aponeurosis y con la piel, y va a quedar relacionado por delante con el carpo y con la cara posterior del segundo metacarpiano, además de las falanges correspondientes de cada uno. Y ya solo cabe decir que su inervación va a estar dada por las ramas de C6 y C7 del nervio radial profundo. Su vascularización, o más bien va a estar irrigado este músculo por la arteria interósea posterior. Y su función no va a ser otra que extender, o más bien va a servir como extensor de las articulaciones del índice, de la mano y de la mano en la articulación de la muñeca. Y con esto